Minutos vamos a dar inicio a la charla. Mi nombre es Freddy Javier Rodríguez Castillo, soy residente de tercer año de Básicamente ese es como el principio de la depresión intracraniana, de hipertensión endocraniana, perdón. Y digamos, ¿cómo la evaluamos? Entender de entrada que la clínica es muy mala para evaluarla, que el gol estándar termina siendo los estudios invasivos, donde podemos tener catéteres en diferentes áreas, los más utilizados el ventricular e intraparenquimatoso, con la salvedad pues que el ventricular, digamos, en ocasiones ofrece dificultad para la colocación, nos permite extracción del líquido cefalorraquídeo, pero tiene un riesgo del 5 al 10% de presentar infecciones. Igual, todos estos tipos de procedimientos no son exentos de complicaciones, pese a que el intraparenquimatoso las tasas de infecciones son menores. Entonces termina siendo complicaciones como lesión cerebral, hemorragia o los casos infecciosos. Entonces, a raíz de esto ha habido como cierto interés en actual, más que todo en el empleo de estudios imagenológicos. ¿Cuáles estudios? Principalmente la tomografía, pero también actualmente, digamos, ya buscamos estudios inclusive menos invasivos, que causen menos daño a los pacientes, y nacen el estudio ultrasonográfico, que digamos es donde sentaremos la charla. Ofrece ya con las ventajas, pues que iremos hablando de este estudio a medida que vaya surgiendo la charla. Entonces, para ver un poquitico de las generalidades de los equipos de ultrasonido, entender que estos fueron desarrollados desde 1942. Acá vemos como con los ultrasonidos por Carl Theodor Ducey, que es del lado izquierdo, y el de Douglas Howell y Joseph Hom, que es del lado derecho de la pantalla. Y vemos que las ventajas que conocemos actuales de la ultrasonografía, como la portabilidad, el hecho de que pueda realizarse a la cabecera del paciente, en este momento todavía no se veía. Pero ya digamos como en 1965 se creó el ecógrafo Beadle-Simon, que fue el primer ecógrafo portátil. Finalmente, hacia 1970 se populariza una estrategia para los pacientes en trauma que fue la estrategia FAST, que digamos la conocemos, es la búsqueda de líquido libre en la cavidad abdominal. Y digamos a raíz de esto ha habido como un aumento y una evolución exponencial en el empleo de la ultrasonografía al pie de la cama. Y es lo que vemos graficado al lado derecho. Inicialmente la ultrasonografía era utilizada principalmente por cardiólogos hacia 1960. Antes de 1960, pues, en 1970 ya empieza a usarse por obstetricia, lo que fue medicina de urgencia y cirugía de urgencia hacia 1980, ya cuidado crítico en 1990, y en el actual siglo básicamente han habido una cavidad y se espera que cada vez haya más apego de las diferentes especialidades para el empleo de esta herramienta. Entonces tenemos que entender que funciona bajo el principio de los cristales piezoeléctricos que están colocados en el final del transductor. Contamos con diferentes transductores que son el lineal, el converso, el sectorial e intercavitario, que digamos cada uno ofrece ciertas particularidades. Es importante conocer de acuerdo a la frecuencia. Entre mayor frecuencia nos permite una mayor calidad de la imagen, pero con menor profundidad. Entonces vemos que el lineal es el que presenta mayor frecuencia, que va desde 5 hasta 15, permite una profundidad de hasta 9 centímetros, ideal para ciertas estructuras como los tejidos blandos, y digamos de los que nos corresponden los pacientes neuroquíticos. Acá tenemos, por ejemplo, los ojos. Ya otros como el Conve, digamos, tienen menos frecuencia, es útil para la cavidad abdominal, por decir algún ejemplo. El sectorial viene a ser útil tanto, digamos, tiene la particularidad de la forma que es muy parecida a la forma lineal, pero sin embargo, pues, o sea, y nos permite, como es más pequeño, nos permite, pero sin embargo hay que añadir que miremos cómo se transmiten los haces de ultrasonido, que realmente son diferentes a la lineal. Nos permite una adecuada profundidad y digamos nos permite, por ejemplo, ubicarlos en zonas donde hay huesos, como por ejemplo en las costillas, hacer unas ventanas cardíacas donde, por ejemplo, en las costillas, digamos, el hueso queda sombra acústica, y entonces eso nos dificulta muchas veces como la evaluación cardíaca. Pero igual manera es útil y es el que se emplea para la realización del Doppler traccional. Hay que tener en cuenta eso. Finalmente, pues el intercavitario, donde su mayor utilidad es la ecografía obstétrica.
Entonces tenemos ciertos movimientos que podemos realizar con el ecógrafo, básicamente el deslizamiento, que consiste en mover el transductor en un mismo eje, ya sea en la piel del paciente. La rotación, que termina siendo la angulación de esto, la inclinación, que permite crear diferentes grados de insonación, y finalmente el balanceo, que nos permite llevar el ecógrafo hacia donde está la muesca o el contrario de esta. Hay que notar que los ecógrafos ponen con una muesquita al lado derecho, por ejemplo esta que vemos acá, y digamos eso nos indica el punto donde se está insonando y de acuerdo a cómo esté configurado la pantalla. Entonces vemos acá un punto, por ejemplo, del lado izquierdo. Digamos, si tenemos este ecógrafo, digamos, este por ejemplo tuviera el puntico acá en el lado izquierdo, este sería el lado izquierdo y correspondería con esto. Eso como principios básicos de la ecografía. Con respecto a los modos ultrasonográficos, contamos con varios modos. Está el modo 2D, nos permite una visualización bidimensional de las estructuras que estemos insonando, es decir, en dos planos, el plano X y el plano Y. Finalmente el modo M nos permite ver cómo ha sido la evolución en el tiempo de esos hallazgos. Ya tenemos otras imágenes, otros modos ultrasonográficos, que serían el Doppler, que nos permite evaluar los patrones de ondas que se producen y se dan en relación con el paciente y el operador. Entonces básicamente va a depender de varias cosas, como son la frecuencia del haz de ultrasonido, la velocidad del flujo de la sangre y el ángulo de insonación. Acá vemos como un ejemplo que grafica cuál sería el ángulo de insonación que se está presentando, y de acuerdo a esto podemos ver, digamos, determinar cómo se produce el flujo, en este caso flujo vascular. Con respecto a los modos Doppler, contamos con diferentes modos. Simplemente nombrar los modos: el Doppler pulsado, Doppler continuo y Doppler color, que digamos van a tener cada uno sus diferentes aplicabilidades clínicas. Con respecto a la ecografía en el punto de atención, o focus como se suele denominar, entender que tiene varias utilidades, como son la resucitación, diagnóstico, la guía de procedimientos, terapéutica, o determinar signos y síntomas de los pacientes. Entonces, digamos, vamos a tener un grosor de herramientas que, digamos, esto es importante entenderlo porque hacen parte de los entrenamientos, por ejemplo, en médicos de urgencias en los Estados Unidos, que son principalmente 12 estudios ultrasonográficos, donde acá simplemente quiero rescatar el estudio ocular, que hace parte del entrenamiento. Ya tenemos estrategias más avanzadas, que son las graficadas de mano derecha. Ahí tenemos, por ejemplo, el Doppler Tascania, que realmente no hace parte como del entrenamiento básico de médicos de urgencia, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, ya cuando pasamos a la ecografía de la vaina del nervio óptico, entender un poco de la anatomía, básicamente comprender que hay dos áreas acuosas, la cámara anterior y la cámara posterior, conformada por humor acuoso y humor vítreo. Finalmente, en la parte posterior vemos la retina, y más hacia distal que encontramos la parte del nervio óptico. El nervio óptico, digamos, acá tenemos como un estudio más histológico, y vemos que realmente se corresponde por espacio subaracnoideo, ya propiamente el nervio óptico, y finalmente la vaina del nervio óptico. Entender dos cosas, básicamente. La parte de la fisiopatología está explicada en que cuando hay un aumento de la presión intracraniana, desplaza el líquido cefalorraquídeo hacia el área subaracnoidea. Y básicamente este aumento del área subaracnoidea es la que termina siendo el ensanchamiento en la vaina del nervio óptico, y por eso vamos a tener los hallazgos que van a ser principalmente la elongación del nervio óptico. Los valores normales que uno espera van a depender dependiendo de la edad. Entonces tenemos que, por ejemplo, pacientes lactantes menores, va a ser de hasta 4 milímetros la normalidad. Digamos, hasta los adolescentes, hasta 17 años, va a ser hasta 4,5 milímetros el nervio óptico, y finalmente en adultos lo normal va a ser hasta 5 milímetros.
Entonces, acá simplemente ver cuáles son los hallazgos que nosotros vemos en la ecografía. Entonces tenemos acá la cámara anterior del lente, por acá tenemos la cámara posterior, la retina, y detrás de la retina lo que debemos buscar es el nervio óptico, la vaina del nervio óptico. Entonces, ¿cómo se mide? Básicamente se trata desde la retina hacia posterior una línea de 3 milímetros, y acá cuando haya 3 milímetros, digamos, se debe medir el grosor de toda el área anecoica. Y digamos, eso nos da a nosotros el resultado de la vaina del nervio óptico. Para explicar, anecoico es como lo negro y perecoico viene a ser como ya la parte blanca, por así decirlo. Y todo eso va a depender que dependiendo de diferentes estructuras vamos a tener ciertos, digamos, hallazgos ecocardiográficos. Por ejemplo, lo que es líquido tiende a graficarse muy oscuro. Y ya, por ejemplo, estructuras como tejidos blandos o huesos tienden a ser hiperecoicas. Finalmente hay que tener unas consideraciones con la ecografía del nervio óptico, y es que va a haber ciertas particularidades donde va a ser difícil la medición. Por ejemplo, ya es esperable cuando hay trauma ocular, más que todo por, digamos, molestias para el paciente, pese a que es un estudio no invasivo, no es que no sea molesto. Para los pacientes van a haber ciertas patologías que pueden ensanchar naturalmente el nervio óptico, como por ejemplo enfermedades del complejo del nervio óptico, tumor, la propiamente inflamación, enfermedad de Gray, la sarcoidosis, pseudotumores, metástasis y finalmente hemorragias que puedan comprometer el complejo del nervio óptico. Acá la técnica, con él vamos a usar el ecógrafo lineal. Ya sabemos que el ecógrafo lineal, digamos, nos ofrece una alta frecuencia, una baja profundidad, pero una alta calidad en la imagen. Entonces, la imagen, más que todo en forma, digamos, longitudinal, vamos a insonar a nivel del nervio óptico, y digamos, esperamos acá poder medir como la vaina del nervio óptico una vez tengamos una imagen, una ventana ultrasonográfica donde se logre visualizar esta. Aquí una cosa importante que no se ve en la imagen es que cuando hacemos esta técnica es importante el empleo de gran cantidad de gel, dado que el gel nos va a permitir a nosotros una mejor visualización. Otra cosa importante es que entender que pese a que el gel no es propiamente contaminado, sí puede ser irritable para los ojos. Entonces siempre hay que, en lo medida lo posible, buscar proteger, sea con guante, con papel celofán, cualquier cosa que nos permita a nosotros simplemente la protección ocular, y de esta manera poder hacer el estudio de la manera más cómoda para los pacientes. Entonces, acá simplemente un estudio que buscaba comparar la medición del nervio óptico con la tomografía computarizada en los pacientes. Entonces, hubo un metaanálisis, incluyó 2 estudios. Vemos que la calidad de los estudios fue aceptable. Pues en la mayoría de los estudios fue aceptable la calidad. Y finalmente lo que queremos mostrar acá es lo siguiente: cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad. Entonces vemos que un 95,6%. En el peor de los estudios la sensibilidad fue del 67%, en el mejor alcanzó a ser un 100%, y la especificidad vemos que, por ejemplo, fue del 92,3%, siendo en el peor de los estudios, pues en este no se logró estimar, pero en el peor de los estudios fue el 47% y en el mejor de los estudios 100%. Finalmente esto nos da un LR positivo de 12,5, un LR negativo de 0,05 para el empleo de este estudio comparado con la tomografía. Esto, digamos, deja bien parado a la ecografía comparada con el estudio tomográfico para la medición de la presión intracraneana, dado por ese valor de LR mayor de 10 y el LR así de negativo. Bueno. Finalmente, bueno, también tenemos este estudio que es otro metaanálisis. Lo que buscaba era detectar cuál era la, digamos, la vaina del nervio óptico normal en los pacientes. Lo que buscaba, perdón, me estoy confundiendo, qué pena con ustedes. Lo que buscaba era la detección del incremento de la presión intracraniana
Y digamos, para este estudio se incluyeron 6 metaanálisis. Acá lo que quiero mostrar es lo siguiente. Básicamente vemos que el valor que usaron ellos como patológico en los diferentes estudios no es exactamente el mismo. Unos tomaron valores como de 5, otros valores por encima de 5,9. Entonces acá tenemos diferentes 6 estudios que compararon la medición ultrasonográfica con el método estándar que va a ser la presión intracraniana. Vemos acá que la presión intracraniana la mayoría de las veces está intraventricular y en otras ocasiones intraparenquimatosa. Entonces, digamos, eso es lo que buscaban analizar. Entonces, ¿qué encontraron? Comparado con la presión intracraniana en estos 6 estudios, se encontró que el empleo de ultrasonografía, la sensibilidad era del 90%, que iba desde un 80 hasta un 95%, y la especificidad fue del 85%, que iba del 73% a un 93%. Entonces, igual manera, comparado con una medida invasiva como la medición de la presión intracraniana, ya sea por catéter intraventricular o intraparenquimatoso, el uso de la ultrasonografía vemos que muestra un gran rendimiento diagnóstico. Bueno, este sí es un metaanálisis que, digamos, buscaba evaluar la ultrasonografía en pacientes sanos. Se incluyeron 54 estudios, pero el análisis finalmente se incluyeron 39. En total fueron 2.927 voluntarios sanos. Vemos que eran 17 estudios de Europa, 7 estudios de América, 10 estudios de Asia y 5 estudios de África. Entonces querían ver lo que vimos anteriormente. Vemos que realmente se utilizan como, o sea, por lo menos para el estudio anterior no había un estándar de cuánto debería ser la presión intracraneana medida por, la vaina del nervio óptico para que sea patológica. Entonces en este estudio, ya de voluntarios sanos, digamos, buscaban evaluar cuánto era la vaina del nervio óptico precisamente en pacientes que no presentaran hipertensión intracraniana. Entonces hubo un metaanálisis, finalmente acá arriba simplemente grafico los resultados de América porque sería como el que nos correspondería a nosotros, que fue de 4,78. Entonces, básicamente, vemos acá los diferentes valores, por ejemplo, en Europa, importante. Ya habíamos dicho que lo normal era que fuera por debajo de 5. Allá encontraron una media que iba de 5,10, siendo inclusive en pacientes normales encontrando vainas nervióticos que iba hasta 5,41 milímetros. Por ejemplo, en América, Asia y África siempre ya se respetó más los valores de la presión intracraniana por debajo de 5. Bueno, una cosa importante que hay que entender es que realmente puede pasar que, digamos, al momento de medir la vaina del nervio óptico obtengamos valores asimétricos, es decir, por ejemplo, un lado más grande que el otro. Entonces, digamos, dos estrategias que se han implementado es la medición del lado que sea más elongado, tomarlo como patológico, o inclusive el promedio de estas dos herramientas. Entonces, acá lo que buscaban en este estudio era comparar los resultados en pacientes sanos y en pacientes con presión intracraniana, de los cuales la presión intracraniana podía ser idiopática o producto de una, digamos, lesión intracraniana. Lesión cerebral traumática, perdón. Entonces, acá vemos características demográficas de los pacientes y lo que terminamos viendo acá es lo siguiente. Vemos como la parte binocular, es decir, cuando se tomó el promedio, el paciente sano se encontró un valor de 4,72 milímetros. Y en pacientes en que se tomó el diámetro más elongado, el valor fue de 4,73, siendo el mayor inclusive en estos pacientes de 4,87. En estos pacientes se encontró una asimetría de 0,23. Y acá vemos en los pacientes con presión intracraniana que encontraron el promedio de los valores, es decir, por ejemplo, si a mí el lado derecho me mide 7 y el lado izquierdo me mide 6, hago un promedio me daría 6,5. Entonces, en este estudio encontraron 6,54. Y encontraron el mayor, el más elongado, de 6,65.
digamos, con una simetría que podía ser hasta de 0,45. Esto que nos dice que, digamos, las dos estrategias diagnósticas son útiles. Es decir, cuando uno hace una medición de la vaina del nervio óptico, pudiera tomar el promedio o pudiera simplemente coger la vaina del nervio óptico que presente mayor diámetro. Acá simplemente mostrar la gráfica de cajones y bigotes, donde vemos que inclusive esta parte de la simetría fue mayor en los pacientes que presentaron hipertensión intracraniana comparado con los pacientes el control es sano. Y acá pues la clasificación por subgrupos, que ambos igualmente presentaron esa variabilidad, esa simetría marcada. Listo. Nos podemos encontrar en dos situaciones. Actualmente se toma como normal por debajo de 5 milímetros, por lo menos para milímetros. Pacientes que pudieran tener unos valores normales y estar entre 5 y 6. Entonces hablamos que entre 5 y 6 estamos en un área gris, por así decirlo. Y entonces una de las estrategias que se nos viene presentando para la diferenciación, si el paciente es patológico o no, es la definición del papiledema. Recordemos que el papiledema se puede medir tanto clínicamente como por oftalmología como por ultrasonografía. Entonces, de acuerdo a si el paciente presenta papiledema, y ahí sí va a ser probable que curse con una presión intracraniana elevada. Entonces acá, pues la evaluación oftalmológica y lo que queremos ver en la parte de ultrasonografía, que lo que vemos es que se ve una cabeza ensanchada, más elevada, perdón. Entonces, se habla que este papiledema es significativo cuando es mayor de esa elevación, se nota más de 0,6 milímetros. Ahora, digamos, podemos tener dos contextos. Paciente que presente la elevación acá del disco y presente una vaina de nervio óptico en rango normal. Entonces estaríamos hablando de un pseudopapiledema. Ya cuando presenta la elevación del disco y presenta la elongación del diámetro del nervio óptico, y ahí sí hablamos de papiledema. Mostrarnos en la gráfica cuál es el nervio óptico en el 1 y en el 2. Por eso, acá, esta sería la parte del nervio óptico, esta parte que estoy señalando acá, que se ve distal. O sea, acá tenemos el globo ocular, tenemos acá la cámara anterior, la cámara posterior, y acá el nervio óptico. Entonces, es lo siguiente. Lo que decía, cuando el nervio óptico se debe medir detrás de la retina 3 milímetros y digamos acá miremos la vaina del nervio óptico. Esto que vemos como más oscuro termina siendo el nervio óptico. Entonces, digamos, está normal y tenemos esta excavación, esta elevación del disco, hablamos de un pseudopapiledema. Ya cuando el diámetro está ensanchado y aún así tenemos, digamos, la elevación del disco, ya ahí sí hablamos de un papiledema y ese paciente estaría cursando con una presión intraelevada. Entonces, como para determinar si realmente era útil la medición ultrasonográfica del papiledema, se hizo este estudio, 40 pacientes con papiledema y 39 pacientes con papiledema y 48 pacientes con pseudopapiledema. Entonces la idea era la evaluación ultrasonográfica. De las características del estudio vemos que los que tenían pseudopapiledema realmente la mayoría eran asintomáticos, 66,7%. Mayor síntoma que se presentó fue la visión borrosa, que en 20,8%. Y antes contamos la proporción de pacientes asintomáticos era menor y el mayor descuento que por ultrasonografía. De estos 39 pacientes
con papilas 4 pacientes. Eso nos daría una sensibilidad del 90% y finalmente se obtuvo una especificidad en este estudio para la evaluación ultrasonográfica de papiledema de 79%. Bueno, y este estudio ya busca como comparar diferentes estrategias, tanto la vaina del nervio óptico y el nervio óptico propiamente. No sé si recuerdan la primera gráfica donde mostraba la anatomía, que mostraba tres segmentos, una parte aracnoide, otro que era el nervio óptico y otro que era la vaina del nervio óptico. ¿Qué buscaba demostrar este estudio? Que realmente si lo que se ensanchaba era el nervio óptico, si lo que se ensanchaba era la vaina del nervio óptico o cómo era la cosa. Entonces se hizo una medición en pacientes con presión intracraniana aumentada, 21 pacientes y 21 controles sanos. Entonces se encontró la vaina del nervio óptico elevada, es decir, 6,5. Acá vemos que los controles inclusive también estaban bastante como comprometida pues la vaina del nervio óptico, pero vemos que eran controles sanos. Aún así estaban por debajo de 6. Y vemos acá que los pacientes, los que se midió solamente, cuando se hizo la medición del nervio óptico, encontraron lo siguiente, y es que vemos que no hay diferencias. 2,9 el derecho comparado con 3,02 el derecho con los controles, 2,99 el izquierdo en los pacientes con presión intracraniana aumentada y 2,98 en los controles. Vemos que no hay esa diferencia marcada. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Nos muestra que realmente el ensanchamiento se da no en el nervio óptico, sino en la vaina del nervio óptico, que vemos que es esa área que recubre el nervio óptico. Finalmente, esta sigla corresponde a la elevación del disco o la determinación del papiledema. Vemos que en promedio el ojo derecho puede 0,8, el izquierdo de 0,8 también, por lo tanto, fueron la presencia de papiledema significativo en estos pacientes. Ahora, digamos que se han intentado emplear otros tipos de herramientas para la medición de la presión intracraniana, diferentes como la vaina del nervio óptico. Y digamos una herramienta que se busca implementar es el diámetro transverso del globo ocular. Básicamente corresponde a esta área de acá. Coger todo el globo ocular y mirar el diámetro transverso. Entonces, digamos de este estudio de más de 500 pacientes, ¿qué es lo que se encontró? Digamos, aquí ya se buscaba como evaluar cuál era como en pacientes sanos, cómo se veía esto. Y vemos que, por ejemplo, vamos a graficar simplemente el promedio. Entonces vemos que el promedio se obtuvo, digamos, de 4,11. Eso para la vaina del nervio óptico, que como vimos es normal por debajo de 5. Ya cuando vemos el diámetro transverso del globo ocular, este era de 22,9. Y finalmente la relación que nos busca un promedio, una diferencia entre la vaina del nervio óptico y el globo y el diámetro transverso del globo ocular, que sería este radio que vemos acá, nos mostró un valor normal de 0,18, que podría ser más o menos 2 de 0,2. Entonces, aquí simplemente como para graficar cuáles eran los valores establecidos de estas estrategias. Cuando hicieron el análisis, digamos, de diferentes factores que podían estar relacionados con el ensanchamiento de la vaina del nervio óptico, vemos que encontraron que eran significativos el sexo, principalmente masculino, la altura y el diámetro transverso. Entonces, ellos haciendo como diferentes coeficientes, encontraron que realmente era más útil la relación, es decir, la diferencia entre la vaina del nervio óptico y el diámetro transverso del nervio óptico, porque estas variables no afectaban este valor. Entonces, ¿a qué va esto? Básicamente, entre estas dos herramientas se debe emplear es la diferencia, no propiamente el diámetro transverso. Y entonces hay este estudio, un estudio prospectivo realizado en 52 pacientes que fueron sometidos tanto a realización de acá vemos realización de estudios sonográficos, como la realización de estudios sonográficos y TAC. Entonces, acá simplemente encontrar que, por ejemplo, el estudio sonográfico
49 fueron exitosos y el estudio con tomografía, 25 fueron exitosos. Entonces acá lo que había mostrado de cómo se mide el diámetro transverso y lo que buscaban era la relación. Establecieron una relación patológica cuando era por encima de 0,25. Es decir, si yo cojo este diámetro, que es el diámetro de la vaina del nervio óptico, y lo divido entre este diámetro que me dé acá, que sería el diámetro transverso del globo ocular, me dé una relación por encima de 0,25, ya estamos hablando que el paciente está cursando con una presión intracraniana. Entonces es lo que vemos acá. Básicamente, las diferentes áreas bajo la curva, donde vemos que para la medición del radio, vaina del nervio óptico, diámetro transverso del globo ocular, vemos que presentó mejor área bajo la curva comparado con comparado con este radio cuando fue por tomografía, y vemos que presentó mejor área bajo la curva que cuando se comparó con simplemente con la medición de la vaina del nervio óptico. Acá vemos los valores patológicos que eran por encima de 0,25 y ellos tomaron una vaina del nervio óptico patológica por encima de 5,53. Entonces vemos que la sensibilidad igual también es buena, una sensibilidad del 90% con una especificidad del 82,3%. Realmente lo que se busca con esto es más que digamos, que se generalice esta estrategia, digamos que ya sea el emplear estrategia tanto para el diagnóstico como también como criterio de desempate en caso de que cursemos con pacientes en los cuales, digamos, nos dé los resultados en ese área gris que vemos entre 5 milímetros y 6 milímetros, que no sabemos si tiene o no tiene hipertensión intracraniana. Entonces, digamos, más adelante voy a mostrar cómo se pudiera emplear bien esta herramienta. Entonces acá tenemos las diferentes áreas bajo la curva, donde ya lo sabemos que realmente fue mucho mejor el área bajo la curva para la medición de este radio cuando fue realizada por ultrasonografía. Entonces ahora respecto a si esto lo pudieran hacer personal en entrenamiento, simplemente acá un estudio donde habían 5 pacientes, que eran estos 5 pacientes, entonces fueron evaluados tanto por un personal entrenado en ultrasonografía como por residentes. Entonces vemos que realmente las diferencias entre uno y otro, para todas las imágenes, por ejemplo, esta correspondería a la imagen 1, esta 5 correspondería a la imagen 5, vemos que no hay como mayor diferencia entre la medición por el personal entrenado y como por el personal residente. Entonces digamos que es una estrategia que se pudiera emplear en personal en formación. Acá vemos como los integrantes del estudio, en total fueron 71 médicos, de los cuales 10 eran fellowship entrenados en ultrasonido y 51 eran residentes. Y acá vemos las características de los residentes en los diferentes años de residencia. Digamos, en general no había como mucha diferencia entre ellos. Cuando pasamos el Doppler transcranial, que va a ser la otra herramienta que podemos emplear, digamos, hay que entender un poquitico la anatomía vascular, entender pues que hay 3 arterias grandes, por así decirlo, que sería la subclavia izquierda, la carótida izquierda y el tronco brachiocefálico derecho. De este tronco brachiocefálico derecho van a desprenderse la subclavia y la carótida derecha. Entonces, de la carótida interna, la carótida común pues se termina dividiendo en carótida interna y externa. La interna va a ser la encargada como de dar la parte de la vasculatura a nivel cerebral. Ella va dejando sus ramas, pero acá al final termina dando la comunicante posterior y su terminación se divide en 2 ramas, que sería la cerebral media y la cerebral anterior. Ya con respecto a la arteria vertebral, vemos que, por ejemplo, sale generalmente de la subclavia, aunque el lado izquierdo está un 5%, podría salir directamente desde la aorta. Y finalmente, pues esta termina uniéndose y formando la basilar. Y da pues otras arterias que se llaman las cerebelosas. Entonces, digamos,
Hay participación a nivel cerebral por ejemplo, las carótidas externas, más que todo en sus ramas que pudieran dar colateralidad, pero realmente, digamos, no es como el objetivo de explicarles esta situación, sino simplemente entender que esto al final termina formando esto que sería el polígono de Wheeler, en la cual tenemos un 70% que está completo, en un 20%, digamos, puede haber un adelgazamiento de cualquiera de las ramas comunicantes posteriores, ya sea a la derecha o a la izquierda. En un 20% va a haber una ausencia de esta, y digamos, un 4% va a ser una ausencia de este, digamos, ya podemos tener otras variaciones que son muchas, realmente las variaciones del polígono de Willis que van a ser menos frecuentes. Entonces aquí simplemente para mostrar las ventajas y desventajas de este estudio. Como sabemos, pues digamos, la ventaja es el hecho de no ser invasivo, puede ser realizado a la cama del paciente. Digamos, a veces se obtiene una excelente rentabilidad con esta herramienta. Y digamos, nos puede progresar cómo está la vasculatura cerebral. Las desventajas va a ser simplemente lo que conocemos de la ecografía, es operador dependiente y más es un estudio que realmente no es que sea tan fácil. Y importante que hasta en un 20% no se logran unas ventanas acústicas adecuadas, por lo tanto no es posible realizar por lo menos el estudio tan de forma fácil. Hay otras maneras y es administrando medio de contraste que mejore como la insonación, pero realmente, digamos, a veces se presenta que no es posible la visualización, dificultad en la obtención de ventanas acústicas. No es el gol estándar claramente termina siendo las imágenes tomográficas o, por ejemplo, termina siendo la medición de la presión intracraneana por medios invasivos. Y obviamente el tiempo a veces que requiera termina siendo un tiempo bastante prolongado. No es como, por ejemplo, el FAS que se podía hacer en 3 minutos. A veces requiere mucho más tiempo. En cuanto a las indicaciones de esta herramienta, digamos la que más conocemos y por la que se quedó esta herramienta inicialmente la parte del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea. Esto es una estrategia que viene siendo empleada desde 1982, pero digamos cada vez más se ve como la utilidad de esta herramienta en otras características, como por ejemplo la determinación de la línea, del desplazamiento de la línea media, determinar oclusión o digamos, accidente cerebrovascular en los pacientes, la elevación de la presión intracraneana, que ya he hecho como bastante bien, que que va a ser lo que más de énfasis en esta charla, la determinación de la muerte cerebral, monitoreo de la perfusión cerebral durante la resucitación y evaluar si, por ejemplo, la trombolisis fue efectiva. Me voy a centrar en 3 partes porque es donde veo más utilidad en los pacientes neurocríticos y más que todo en los servicios de neurocirugía, que es la determinación de línea media, la determinación de la presión intracraneana elevada y la determinación de vasoespasmo. ¿Por qué esto? Básicamente porque estos se han visto relacionados con el pronóstico del paciente. Entonces, con cuanto a la técnica, digamos, hay diferentes áreas de insonación. La que más se usa es la transtemporal. Un poquitico arriba sobre el arco cigomático se busca insonar el paciente y esto nos permite una visualización de la arteria cerebral media. Obviamente, si se obtiene una imagen como más adecuada, inclusive podríamos ver la arteria cerebral anterior y inclusive la cerebral posterior por este medio. Otro que podemos usar es la transtemporal, que nos permite evaluar básicamente la arteria basilar. Este se hace, insonando como en la línea media, hacia posterior del paciente. Se debe pedir al paciente que voltee hacia algún lado para realizar la técnica. La ventana transorbitaria nos permite realizar la evaluación de la arteria cerebral anterior y la ventana submandibular, digamos, para evaluación principalmente de la carótida interna. Entonces, acá tenemos como un cuadro que nos grafica cuál va a ser la profundidad de las diferentes arterias y de acuerdo a las diferentes, digamos, ventanas que utilicemos. Y nos va a graficar cuál va a ser la velocidad del flujo medio. Normal en los adultos, vemos que realmente la que presenta mayor flujo medio es la arteria cerebral media, principalmente porque esta tiende a ser como más elongada.
comparada con las otras arterias. Pues por lo menos a nivel cerebral, y dado que hay resistencia, porque obviamente sabemos que aquí pues no sale, pero digamos la otra arteria importante vendría a ser la carótida interna. Entonces tenemos diferentes variables que nos las va a arrojar transductor. Nosotros una vez logremos la insonación y logremos la determinación del flujo vascular, debemos colocar Doppler en estos pacientes y nos va a dar diferentes variables, un pico sistólico y un final de diástole, donde hay un flujo, velocidad de flujo medio, que se determina básicamente con la sumatoria del fin de diástole más la tercera parte del pico sistólico. Vamos a tener otras cuestiones que van a ser el índice de pulsatilidad, que nos va a dar de la resistencia a nivel en donde estemos insonando, y el índice de resistencia, que nos va a dar de resistencia distal a la parte de la insonación. Entonces acá tenemos la fórmula, donde el índice de pulsatibilidad, digamos, va a ser la presión pico menos la presión al final de diástole dividido entre el flujo, la velocidad de flujo medio. Y acá tenemos el índice de resistencia, que va a consistir en la diferencia entre la presión sistólica, el pico sistólico, perdón, menos la velocidad al fin de diástole, y sobre la velocidad en el pico sistólico. Entonces, digamos, esa va a ser la fórmula. Es como un poquito enredado ahí, pero realmente, digamos, acá está graficado y ahí pueden como visualizar lo que le he estado como mencionando. Entonces, ya para el desplazamiento de la línea media, digamos, en lo posible realizar dos mediciones de ambos lados. Entonces debemos ubicar las diferentes áreas temporales. Este sería hueso temporal, y debemos establecer un diámetro A y un diámetro B. Esto podría ser hacia el ventrículo o hacia el tercer ventrículo, dependiendo de la obtención de la imagen. Lo ideal hacia el tercer ventrículo. Entonces, si tenemos una imagen, una línea A, una medición que va desde el hueso temporal hasta el tercer ventrículo, y una línea B desde el tercer ventrículo hasta el hueso temporal contralateral. Entonces establecemos la diferencia entre estas distancias y las dividimos entre dos. Entonces, ¿esto qué nos va a arrojar? Que si nos da un valor positivo, entonces hablamos de que está desplazado hacia el lado contralateral de donde estemos insonando. Si nos da el valor negativo, está desplazado hacia el lado ipsilateral. Ahí, como para mencionar una cosa adicional respecto a la medición de la línea media, entender pues que realmente lo que se sabe por encima de 0.5 aumenta, empeora mucho el pronóstico de estos pacientes. Bueno, y acá lo otro es el vasoespasmo, que lo podemos determinar simplemente con dos estrategias. La velocidad de flujo medio, que nos la va a dar el ecógrafo, una vez pues insonemos en el área o hagamos la fórmula que les he explicado, y el radio de Lindergan. El radio de Lindergan, digamos, toma el flujo medio de la arteria cerebral media y de la arteria carótida interna. Entonces la diferencia de esto me va a dar a mí un valor, donde acá vemos los valores. Por ejemplo, si el MFB por debajo de 80, tenemos que es un valor normal, igual que un radio de Lindergan por debajo de 3. Por debajo de 3 el radio de Lindergan, inclusive pudiera estar, por ejemplo, un vasoespasmo leve. Finalmente, pues acá vemos como los diferentes valores, donde el crítico va a ser cuando encontramos una velocidad de flujo medio por encima de 200. Entonces, ya como para la medición de la presión intracraniana, lo primero que hay que entender es cómo funciona esta parte de las curvas. Entonces, digamos, nosotros tenemos un pico sistólico y un pico y un fin de diástole. Lo normal es esto, tener un pico sistólico, digamos,
significativo y que tiende a disminuirse progresivamente hasta llegar al fin de diástole. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, lo primero que se ve es un aumento exponencial de este pico sistólico con una depresión del fin de diástole. Ya posteriormente vemos que hay áreas donde hay ausencia de fin de diástole y hay unas áreas ya cuando están más comprometidas y más aumentada la presión intracraneana que este fin de diástole se torna negativo. Finalmente, pues la medición de la presión intracraneana va a dar, de acuerdo al índice de pulsatividad, esto lo multiplicamos usando esta fórmula que es multiplicarlo por 10,93 y restándole 1,28. Entonces ya tomamos los valores de presión intracraneana pues, que conocemos habitualmente como anormal o como normal, y esto nos va a dar una sensibilidad de 89% y una especificidad del 92%. Entonces finalmente pues con varios urgentólogos e intensivistas del programa de la Universidad de Antioquia, la idea también es como tratar de no quedarse tanto en la vaina de nervio óptico, sino, digamos, progresar al empleo de estas herramientas. Entonces se trata de establecer como un algoritmo que nos permite definir si la presión intracraneal está normal o está elevada. Entonces ya, en términos generales, lo primero que se hace es la medición de la vaina del nervio óptico. Si vemos que es normal, si es debajo de 5 milímetros, decimos que es normal. Si es por encima de 6 milímetros, esta está elevada. Digamos que es una manera fácil, dado que, como vimos, en realidad, pues la medición de la vaina de nervio óptico tiende a ser como relativamente fácil, tanto para personal en formación como para personal obviamente ya experto. Pero digamos, ya encontramos un área gris que está entre 5 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué estrategias podemos usar? Y aquí donde recalcan las otras estrategias. La medición de papiledema, ya sea por oftalmoscopia o por ecografía, como les mostré. Si es positivo, entonces apoya la idea de que este paciente tiene una presión intracraneal elevada. El radio, que nos mira la diferencia entre la vaina del nervio óptico y el diámetro transverso del globo ocular, donde tenemos que si el radio está por debajo de 0,25, está una presión intracraneana normal, se va para este lado. Si está por encima de 0,25 o igual a este, ya vemos de que está anormal o está elevado, y entonces nos guiaría más a considerar que el paciente tiene una presión intracraneana elevada. Finalmente, pues tenemos la estrategia que es el uso del Doppler transcranial con la fórmula para la determinación de la presión intracraneana de acuerdo al índice de pulsatividad, y esto nos va a dar un valor que, digamos, sabemos que si es por encima de 20, estamos hablando que la presión intracraneana está elevada, por lo menos en los pacientes con lesiones cerebral traumáticas. Entonces, ya como conclusiones, digamos, ¿qué es lo que vemos? Que realmente el ultrasonido es una herramienta que cada vez está siendo más empleada. Vemos que su uso ha sido más común tanto en las unidades de urgencia como en las unidades de cuidados intensivos. Tiene una particularidad, y es que ofrece la disponibilidad, la rapidez y la capacidad de radiación a la cabecera del paciente, y también de no ser invasivo. Esto es útil también en pacientes que el traslado puede ser riesgoso. Entonces, el poder usar esta herramienta a la cabecera del paciente va a ofrecer cierto beneficio. Digamos que en los pacientes neurocríticos, desde su empleo inicial como para la medición del vasoespasmo hasta actualmente la medición, por ejemplo, de otras diferentes utilidades que se ha ido encontrando esta herramienta, va siendo cada vez más aceptado, inclusive cada vez en mayor su empleo. Vemos que cada vez, digamos, no es tan frecuente, cada vez es menos frecuente, por ejemplo, la medición invasiva de la presión intracraneana. Entonces ya contamos como con ciertas herramientas que nos permiten nos sirven de ayuda en los pacientes neurocríticos para la medición de esto. Aquí tenemos como las diferentes utilidades de las que se puede usar esta herramienta, y ya como conclusión grande de realmente esta herramienta es tener claro que la medición de la vaina del nervio óptico es, digamos, un procedimiento realmente fácil, fidedigno tanto por personal entrenado como por personal en entrenamiento. Entonces, digamos, como de las propuestas que se buscan, por lo menos desde medicina de urgencia y de la parte de cuidado crítico, es que esta herramienta cada vez sea más utilizada
inclusive por médicos generales, por personal en entrenamiento. Y ya obviamente dependiendo como la experticia de los diferentes operadores, cada vez pueden emplear como diferentes estudios complementarios con la ultrasonografía, como por ejemplo el Doppler transcranial. Es decir, no pedirle de entrada como que uno sepa la medición la radiación del Doppler transcranial, sino que por lo menos tener claridad en la medición de la vaina del nervio óptico como herramienta inicial. Sin embargo, obviamente, en pro de buscar un mejoramiento, la ideal también es que esta herramienta del Doppler transcranial cada vez sea como más empleada, por lo menos uno de los intereses por el servicio de medicina de urgencia. Muchas gracias a todos. Será lo que tenía para ustedes. Gracias, Freddy. Me pareció muy interesante. Yo tengo algunas inquietudes. La primera, ¿hay alguna correlación entre el nivel de la presión intracraniana y la vaina del nervio óptico o no? O simplemente nos dice si hay hipertensión intracraniana o no. Es decir, si yo tengo entre 6.5 y 7, ¿puedo decir que la presión intracraniana es de tanto o eso no está así? No, profe, hasta el momento no ha habido como un estudio que trate de validar como en valores numéricos. Lo que sabemos es simplemente, o sea, o sea, para explicarlo de manera más clara, desde medicina de urgencia y cuidado crítico, sobre todo, nos enfocamos más que todo en una evaluación cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Decir si tiene o no tiene. No tanto en la medición cuantitativa, que ya me va a decir específicamente cuánto tiene. Eso inicialmente como para dejarlo como más o menos claro. Casi todas las evaluaciones que hacemos por ultrasonido son más que todo cualitativas. Ahora, bueno, no han habido estudios todavía que, digamos, validen, por ejemplo, si tiene 6, tiene 20, si tiene 7, tiene 25, y tiene 8, tiene 30, por ejemplo. Eso no existe por el momento. No hay una correlación. Lo que nos permite a nosotros es decir, ¿tiene una presión intracraniana elevada o no la tiene? Ok. Entiendo que esto es inmediato, se aumenta la presión intracraniana y de una vez aparece la alteración en la vaina del nervio óptico, pero al contrario, si por ejemplo yo tengo un hematoma y lo dreno y mejoro la presión intracraniana, ¿se correlaciona también con la vaina del nervio óptico o esta se demora ya más para resolver? Sí, profe. Sobre eso, entender que, por ejemplo, situaciones como, por ejemplo, la elongación de la vaina del nervio óptico, el ensanchamiento de este, se produce de manera inmediata. Es decir, de una manera muy temprana. Por ejemplo, el paciente sufrió un trauma ahorita, en lo que yo me demoro haciendo la ecografía, probablemente ya yo vea los cambios. En caso, pues, que el paciente esté desarrollando una hipertensión intracraniana. De igual manera, también se correlaciona con el mejoramiento clínico y precisamente por eso la utilidad para el monitoreo. Es decir, si el paciente, digamos, se lleva una craniotomía donde hay un proceso descompresivo y eso mejora la presión intracraniana, también debo ver esos hallazgos reflejados en la vaina del nervio óptico con la normalización de esto. Ok, y ya para terminar, y si el ecógrafo es tan bueno para determinar el desplazamiento de la línea media, ¿es así de bueno para detectar, por ejemplo, un hematoma sutural o hasta allá no alcanza? Profe, con el ecógrafo las mayores dificultades que ha habido es como la parte de insonación. Digamos, ahí lo que estamos determinando es como, por ejemplo, la parte de los flujos y de acuerdo a eso nos basamos mucho en tomar como, de acuerdo a los hallazgos, digamos, tomar como conductas, pero en términos generales, para la determinación de hematomas, no ha sido como una herramienta completamente útil. Es útil, por ejemplo, determinar hematomas cuando el paciente, digamos, es llevado a una craniotomía que, digamos, por el área que hicieron la craniotomía pueda insonar, por ejemplo. Es decir, ya me quito como un artefacto que es la parte ósea, porque ¿qué es lo que pasa? La parte ósea queda una sombra acústica y esta sombra acústica me va a dificultar a mí la insonación. Igual que es útil, por ejemplo, en pacientes en los cuales los neonatos, los lactantes, digamos que todavía no han cerrado todavía las fontanelas, por ahí puedo transfontalenar, puedo determinar si el paciente cursa con un hematoma.
Eso no es que lo haga de todo, digamos, que no se pueda. En teoría se puede, pero obviamente eso ya sí va a depender mucho de las habilidades ¿cómo se llama? Del operador. Y ya ahí sí son como cuestiones tan avanzadas que, por lo menos hasta ahora, digamos, los estudios que han habido en esto no se enfocan tanto en su utilidad para determinar esto. Una cosa importante es tener en cuenta que esto no reemplaza los estudios iniciales, es decir, no reemplaza la tomografía para determinación de hematomas. Pero sí, digamos, en áreas donde sea difícil o no se cuente con el acceso de esto, digamos, pudiera ser de utilidad. Entonces, respondiendo puntualmente a su pregunta, se podría utilizar. ¿Es correcto usarlo? Se debe usar principalmente las estrategias que son gold estándar si tenemos disponibilidad de esas. En este caso, la tomografía, resonancia magnética. Ahora, entonces, básicamente eso responde a la pregunta. Yo supongo que tú sabes leer la vaina del nervio óptico. ¿Cuánto te demoraste para aprender? Profe, la verdad es que fue algo relativamente fácil. Digamos, tenemos la particularidad de que no es lo primero que vamos a buscar, porque no es lo primero que se nos enseña. Entonces, uno va ganando curva a la medida que va haciendo otras cosas. Es decir, desde comenzar con la radiación de Fast, uno ya va como familiarizándose con el ecógrafo. Entonces, la primera vez que me tocó medir la vaina en nervio óptico, digamos, me di cuenta pues que es fácil la obtención de la imagen y darme cuenta también de que es fácil la medición de este. Entonces, en términos generales, por lo menos la primera vez, yo creo que me demoré como todavía era todavía no era como tan experto, digamos, me demoré como 3 minutos ahí tratando de obtener la imagen, pero digamos, y la medición, una ventana adecuada. Pero actualmente, digamos, como inclusive menos de 1 minuto pudiera hacerse esa situación. Ok, ¿y en casos de trauma del nervio óptico se puede utilizar o no? Doc, se puede utilizar, pero hay una contraindicación relativa y es trauma del nervio óptico o trauma ocular. ¿Cuál es la pregunta? Ocular. Ah, ok. Listo, se puede utilizar. Pero una contraindicación relativa y es que el hecho de que uno trabaja con un principio básico y es el de no generar más daño. Entonces no sería como lo más útil. O sea, se debe evitar como hacer... Obviamente no es un movimiento que haga mucha presión, pero digamos si tengo un estallido ocular, ahí sí imposible como hacer la evaluación de la vaina de nervio óptico. Si lo que tengo, por ejemplo, una fractura del piso pélvico, eso realmente no lo terminaría contraindicando. Entonces, si tengo una lesión penetrante del globo ocular, también contraindica la herramienta. Entonces va a depender mucho del tipo de trauma, si este es penetrante o no. Cuando es penetrante, no. Y cuando no es penetrante, tener la precaución de evitar ocasionar más trauma. Ok, muchas gracias, Freddy. Madre que de tu semilla
Basta